buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar. Es un honor darles la bienvenida a este webinar titulado Cardiopatías en la Mujer. No sé si todos me escuchan. Si es así, pueden mandarme un stickercito arriba. Perfecto. Bueno, como les mencionaba, bienvenidos a este webinar organizado por la Red Médica Chontalpa. Agradecemos profundamente su presencia y el interés en seguir fortaleciendo sus conocimientos médicos a través de este espacio de actualización. En Laboratorios Chontalpa promovemos la educación médica continua y la discusión de temas clave para la práctica clínica. Hoy abordaremos las enfermedades cardiovasculares en la mujer, una problemática de salud pública subdiagnosticada y a menudo infravalorada. Nuestro objetivo es compartir información basada en evidencia, analizar casos clínicos y reforzar la colaboración con esta red médica Chontalpa, brindándoles herramientas para optimizar su práctica. Nos acompaña con nosotros la doctora Blanca Estela Broca García, experta en cardiología, quien compartirá su experiencia en este importante tema. Permíteme presentarla muy brevemente. La doctora es médico cirujano, egresado por nuestra alma mater, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, especialista en medicina interna egresada del Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, subespecialista en cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, alta especialidad en ecocardiografía en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE y actualmente se encuentra laborando como médico adscrito al Departamento de Cardiología en el Hospital Regional de Alta Especialidad, Dr. Juan Graham Casasus, y brinda su consulta privada en el Hospital Ángeles de Villahermosa. Por lo que vemos, una doctora que tiene la experiencia y el conocimiento para poder abordar este tema y podernos explicar muy bien de este tema. Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Blanca Estela para que nos comparta su ponencia Cardiopatías en la Mujer. Bienvenidos y esperamos que sea un espacio de gran aprendizaje para todos. Hola, muchas gracias, Dalila, por la presentación. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes para hablar de este tema. Como bien presentó Dalila, infravalorado. Ahora las mujeres somos más que los hombres, entonces necesitamos tener estos conocimientos para poder en nuestra práctica médica poder abordar. Voy a compartir mi presentación. Sí, doc. Ok, bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver si existe alguna diferencia en el género, los factores de riesgo y sobre todo la presentación clínica. Bueno, a manera de introducción, estas enfermedades cardiovasculares son responsables aproximadamente el 35% de las muertes en todas las mujeres. Esto es a nivel mundial. No olvidemos que hay una gran brecha de género, entonces tal vez estas enfermedades pues no se reporten en muchos países, ¿no? Por ejemplo, los países árabes, en donde las mujeres pues no tienen los mismos derechos que en el mundo occidental. Doctora, en el 2010, ¿sí? Un momentito, discúlpeme, es que sí no alcanzo a ver su presentación. Sí. A ver, vamos a otra vez. La comparto. Ajá, en compartir, en ventana. Ajá, ¿ahí la ves? A ver, permítame. Mira, ahí la estoy compartiendo, pero no sé si la ven. No. Ahí ya se ve, doctora. ¿Sí? Sí, Ok. nada más le dan el clic en el botoncito de abajo de la presentación. ¿Ahí la puedes ver? Ya, perfecto, doctora. Ok. Bueno, todavía estamos empezando. Entonces, bueno, en el 2019, pues las enfermedades cardiovasculares fueron entre mujeres aproximadamente 6,403 por 100,000 habitantes. Ahora, el tema es que no solamente está como el tema orgánico y las diferencias sexuales que hay entre el hombre y la mujer, sino también, pues, esto tiene una influencia tanto en la economía, temas ambientales, comunitarios, del mismo sistema de atención médica y, bueno, de los factores de cada uno de nosotros. Ahora, nosotros como médicos conocemos los factores de riesgo cardiovascular, pues los tradicionales, que es la diabetes, el tabaquismo, obesidad y sobrepeso, la inactividad física, hipertensión y las dislipidemias. Pero hace menos de 10 años se empezaron a estudiar algunos otros factores
que los han llamado emergentes, que son la enfermedad hipertensiva del embarazo, la diabetes gestacional, las enfermedades autoinmunes, que son tanto del hombre como la mujer, pero predominan en la mujer. Los tratamientos de cáncer de mama, eso cada vez hay más cáncer de mama diagnosticado a edades más avanzadas y factores hormonales. Entonces, vamos a hacer un poco de hincapié en estos factores emergentes. Es importante conocer algunas diferencias biológicas del hombre y de la mujer, ¿sí? Ahora, para comprender un poco, debemos, de las enfermedades del corazón, tenemos que conocer un poco de anatomía coronaria. Algunos de nosotros cuando estábamos, tal vez, hay muchos estudiantes, pero hay ya médicos egresados, entonces tenemos las arterias coronarias. Las arterias coronarias o el árbol coronario, como también se le llama, pues tiene 3 arterias principales: la descendente anterior, la circunfleja, la coronaria derecha. Estas arterias que son en el cuadrito que tenemos en el primer cuadro, en donde dice estructuras, tenemos las arterias epicárdicas. Efectivamente, esto está en el epicardio, están como quien dice fuera, van a irrigar el miocardio, es la única función. Entonces, estas arterias miden aproximadamente en un tamaño normal de 3 a 4 milímetros. ¿Cuánto es eso? Es muy poquito, es un diámetro muy pequeño, pero esas se van a dividir en prearteriolas, en arteriolas y capilares. Ahora, las que nosotros alcanzamos a evaluar, a tratar y a ver, pues son las epicárdicas, y si tienen un diámetro normal, porque al menos en la mujer vamos a tener que tenemos estadísticamente unas arterias más pequeñas con respecto a los hombres. En todas las arterias coronarias, desde el tronco coronario izquierdo, que es donde se originan las arterias coronarias, hay un tamaño mucho menor, 0.4 más pequeño con respecto al de los hombres. Si nosotros tenemos, imagínense, si este es el origen y tenemos 3 milímetros y pues todavía puede hacerse más pequeño, ¿no? Entonces, las arterias que van a salir de ese tronco van a ser todavía más pequeñas, 2 milímetros, 2.5 milímetros. El catéter, del cateterismo con el que se evalúa, las arterias mide 2 milímetros. Eso es lo más pequeño. Entonces, ¿podemos tener arterias más pequeñas? La respuesta es sí. Vemos que son diámetros muy pequeños y ahí está la complejidad de la enfermedad en la mujer. Ahora, algunos de los factores de riesgo como tal específicos, pues principalmente hormonales y tradicionales, ¿no? Los estrógenos. Estos estrógenos de alguna manera son cardioprotectores. Retrasan aproximadamente 10 años la enfermedad cardiovascular con respecto a los hombres. Es decir, si nosotras la menopausia es alrededor de los 45, 50 años, esa enfermedad cardiovascular en el transcurso de ese tiempo se puede desarrollar porque ya no tenemos esa protección de los estrógenos. ¿Qué hacen los estrógenos en la mujer? Bueno, nos protegen. Cuando ya no los tenemos, vamos a tener redistribución de la grasa corporal, tolerancia reducida a la glucosa, lípidos anormales, aumento de la presión y rigidez arterial. No es que comamos más, no es que algo cambie con respecto a lo mejor a nuestra alimentación, sin embargo, pues ya no tenemos ese factor protector y esto nos va a predisponer a presentar. Ahora, esto aunado a que si nosotros ya tenemos diabetes, si tenemos hipertensión y tenemos algún otro factor, bueno, ya hace que nosotros tengamos alguna condición que pues nos vaya a afectar más adelante. Aquí es importante siempre mencionar que es la menopausia temprana, a menor de 40 años, bueno, siempre va a ser un factor de riesgo y la tenemos que identificar. Ahora, aquí entra un poco el tema de la terapia de reemplazo hormonal en este punto, porque si, dependiendo a qué especialista le pregunten, ¿tú darías terapia de reemplazo hormonal, sí o no? Si ya identificamos una paciente por alguna causa de 40 años, ¿no? Tiene menopausia temprana, ¿se le da o no terapia de reemplazo hormonal? Los cardiólogos, por ejemplo, y en muchas autoridades de cardiología, no, o sea, casi que no se dé la terapia de reemplazo hormonal porque, pues tiene mucho riesgo, ¿no?
Luego, si nosotros le preguntamos a un ginecólogo, va a estar a favor 100%, aunque sea de riesgo alto, pero la evidencia dice que la terapia de reemplazo hormonal debemos de evaluarla e individualizarla. O sea, dependiendo de los factores del paciente va a ser si se la damos o no. Y no a todas, solo las que tengan síntomas, ¿no? Vasomotores sobre todo. Entonces, tenemos que identificar si es de bajo riesgo, de riesgo intermedio, como en este cuadrito, o de riesgo alto. Voy a tratar de irle señalando para que sea un poco más interactivo. Entonces, tenemos que sacar el score de riesgo. Lo demás, pues, es básicamente parte de la historia clínica, si tenemos menopausia temprana, la presión arterial, el peso, si hace o no el paciente actividad, hay muchas calculadoras que están disponibles en línea sobre el riesgo cardiovascular. Entonces, debemos de sacar ese porcentaje y individualizar a nuestro paciente para valorar si es candidato sí o no a recibir terapia de reemplazo hormonal. Obviamente las que tienen riesgo alto, pues esas pacientes no, aunque tengan síntomas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que los estrógenos, que no son endógenos desde luego, van a incrementar el riesgo cardiovascular. Otra enfermedad que también se toca como factor de riesgo es el síndrome de ovario poliquístico. No es solo del ginecólogo. Esta enfermedad va a aproximadamente afectar al 5 al 13% de las mujeres. ¿Qué caracteriza el ovario poliquístico? Pues amenorrea u oligomenorrea, hiperandrogenismo, es decir, son pacientes que van a tener exceso de vello facial, corporal, acné, van a tener también anomalías lipídicas, el colesterol LDL, hipertrigliceridemia, disminución del HDL. Ahora, en cuanto a este tema de los lípidos, sí tenemos que indagar un poquito los antecedentes familiares. ¿En quién se da este de ovario poliquístico? Generalmente son pacientes más jóvenes, entre 20 y 30 años, o menores actualmente de 20 años. Entonces, el tema de los lípidos no es nada más una condición, es una enfermedad. Puede ser una dislipidemia mixta, una hipercolesterolemia familiar. Aquí les quise poner este cuadrito. Eso es importante recalcarlo, porque a veces no es nada más la comida o porque tenga ovario poliquístico, es una enfermedad genética que está demostrada como factor de riesgo para enfermedad coronaria. Ahora, dentro de estas hay variantes, la podemos saber mediante un perfil de lípidos. Las variantes son un déficit del receptor de LDL, un déficit o ausencia de apolipoproteína B, eso también lo podemos saber mediante exámenes de laboratorio, y el exceso de esta proteína que se llama PCSK9, que regula el colesterol LDL. Ahora, es importante darle seguimiento si ya la paciente mejoró del tema del ovario poliquístico, ya no hay como tal algún trastorno ahí en los ovarios, ya no tiene temas de la menstruación, pero persiste con un perfil de lípidos alterado, pues sí, esa paciente se deberá catalogar como una hipercolesterolemia y se le deberá dar tratamiento pues el resto de su vida. También estos pacientes tienen resistencia a la insulina, sobrepeso, obesidad, entonces como tal pues es un círculo vicioso, ¿no? Ahora, otro factor de riesgo es la enfermedad hipertensiva en el embarazo. Tenemos hipertensión crónica. Esta hipertensión crónica pues va a ser la hipertensión que ya tenga la mujer previa a su embarazo. Actualmente es una condición que prevalece. ¿Por qué? Porque las mujeres ya se embarazan a mayor edad. Hay este tema también en boga de los tratamientos de fertilidad que hacen que pues haya mujeres a partir de 40 años que todavía tienen un embarazo. También la preeclampsia va a ser el desarrollo de tanto hipertensión como algunos otros factores bioquímicos posterior a las 20 semanas de gestación o durante el parto, y la hipertensión gestacional, que va a ser esta hipertensión que se va a desarrollar antes de las 20 semanas de gestación. Ahora,
la preeclampsia va a incrementar 2 veces más el riesgo de eventos cardiovasculares mayores como factor de riesgo después de que la mujer tiene el embarazo. Las mujeres jóvenes, pues afortunadamente esta juventud protege un poco de que se complique, generalmente salen muy bien libradas del embarazo, pero posteriormente, pues sí tenemos que nosotros evaluarlas, darle seguimiento, porque es un factor para que se compliquen a su vida a mayor edad. Ahora, hay algunas banderas rojas que nos hacen todavía darle una mayor importancia a la preeclampsia, como que esta haya iniciado antes de las 34 semanas de gestación, que haya preeclampsia más restricción del crecimiento intrauterino o que haya más de un evento de preeclampsia. Sabemos que la paciente que tuvo preeclampsia va a tener un 50% de posibilidad de volver a presentar este cuadro. Bien, otro factor es la diabetes gestacional. Ahí les puse, aquí están los criterios, ¿no?, diagnósticos de la diabetes gestacional, que es con la carga de glucosa oral, pero en este caso son 75 gramos, y bueno, estos son los valores medidos en ayuno a la primera y a la segunda hora para hacer el diagnóstico. Aquí en esta tablita vemos cómo las pacientes, pues las diabéticas, son las que tienen, pues, desde luego más riesgo de tener eventos coronarios, y las pacientes que han tenido diabetes gestacional y una glucosa normal, bueno, también van a estar casi a la par del riesgo de las mujeres que son diabéticas. Claro, las que no tuvieron diabetes gestacional y tienen una glucosa normal, pues van a estar un poquito más alejadas del riesgo de tener enfermedad coronaria. Otro factor importante son las enfermedades reumatológicas. Las mujeres, pues tenemos esa condición de tener un poco más de predisposición a las enfermedades reumatológicas. Tenemos una incidencia, por ejemplo, de artritis reumatoide 2.5 contra 1 con respecto a los hombres, y en lupus pues se eleva mucho más, 9-1. Generalmente, pues a las mujeres casi siempre, cuando hablamos de lupus, casi siempre son mujeres, y a poquitos hombres. Ahora, los poquitos hombres que les da, pues sí es muy agresivo, tiene muchas manifestaciones y generalmente pues no tienen buen pronóstico. Ahora, los pacientes con lupus van a tener de 3 a 4 veces mayor riesgo de tener eventos cardiovasculares y muerte. ¿Pero por qué? Porque pues estos pacientes tienen aterosclerosis acelerada, usan esteroides generalmente cuando hay mucha actividad, entonces nunca les suspenden el esteroide. Esto va a hacer que tengan mayor resistencia a la insulina, sean diabéticos. Ahí acuérdense que en lupus también uno de las donde tienen mayor actividad es a nivel renal, entonces esto también hace que tengan hipertensión, pueden tener eventos cardiovasculares, cerebrales. Entonces, y no nada más lupus y artritis reumatoide, también la psoriasis, la artritis psoriásica, la espondilitis, y entre todas, pues nosotras las mujeres sí tenemos mucho más riesgo de presentarlas y por lo tanto también tener eventos cardíacos. Ahora, la presentación clínica, pues generalmente las mujeres de edad mediana de 40 a 70 años vamos a tener más riesgo de enfermedad coronaria no obstructiva. Eso ahorita lo vamos a ilustrar para que lo entendamos un poco mejor. Y pues la disfunción coronaria microvascular va a ser el principal mecanismo de la angina en mujeres menores de 65 años. Ahora, de todas las angioplastías, es decir, de los cateterismos que se les pone un stent, pues solo 1/3 se realizan en mujeres. ¿Por qué? Porque predomina la enfermedad coronaria no obstructiva. Y aquí vemos en este recuadro, ilustra muy bien lo que es la enfermedad coronaria no obstructiva. La obstructiva, pues no hay pierde, es la arteria coronaria que se tapó de una placa de grasa, llegó un trombo, la paciente se infartó y eso es todo, ¿no? Pero ahora, en la no obstructiva es más compleja porque es más compleja de diagnosticar, es más compleja de tratar. ¿Cómo qué presentación pueden tener? Espasmo coronario,
hay disfunción, nosotros tenemos sustancias que regulan que la arteria esté abierta, que no se espasme. Entonces, hay una disfunción del endotelio vascular, que es el que produce estas sustancias. Entonces, puede haber estos espasmos coronarios, ¿sí? Otra es el puente muscular. Esta es una situación en donde las arterias están arriba del epicardio, están afuera del músculo. Entonces, en esta situación, pues la arteria está por debajo de una fibra muscular. Entonces, en sístole, el músculo se contrae y va a colapsar a la arteria. En el video de la derecha, de su derecha, vemos cómo está el puente muscular, la arteria se llena en diástole, entonces al momento en que hay una contracción, vemos cómo se aplasta, disminuye el calibre. Desde luego no se ve la fibra muscular, pero vemos que sí hay una alteración en el flujo, entonces eso a este paciente le va a generar angina de pecho, ¿sí? También vemos que en las prearteriolas, las arteriolas y los capilares también puede haber disfunción microvascular, haber espasmo, y son síntomas muy inespecíficos que vamos a presentar. Es como ese dolorcito del pecho que no es limitante, pero que aparece como un ardorcito, a veces un poquito de falta de aire, o vemos una paciente que pues ya le hicimos muchos estudios, pues no hay como tal un hallazgo de que tenga alguna arteria obstruida, y esto es muy difícil de diagnosticar también, porque, por ejemplo, en un ecocardiograma, pues la función va a estar normal, no va a haber alteraciones del movimiento, no va a haber como tal un infarto, las pruebas van a salir normales. En el cateterismo, estas arterias pequeñitas no se ven, vemos las arterias grandes nada más y sus ramas, pero las pequeñitas no se ven. Esto tendríamos que hacer un estudio especial, una resonancia magnética, una perfusión miocárdica de medicina nuclear, para ver si hay alteraciones de isquemia, ¿no? Y bueno, en cuanto al síndrome coronario agudo, vemos que la punta del iceberg es la aterosclerosis, pues las arterias que se tapan de placa, ¿no? Pero por debajo hay un sinfín de condiciones que, pues el reto es diagnosticarlas y sospecharlas. Tenemos esta terminología que se llama INOCA, que es isquemia sin obstrucción coronaria. Ahora, esto es como la definimos como una estenosis de la arteria menor del 50%, o sea, puede tener placas, sí, pero es menor del 50% de la luz de la arteria. Esta es una medida FFR mayor de 0.80 que se hace con un catéter que va dentro de la arteria y mide presiones, y pues el paciente va a tener generalmente alteraciones del electro. Cuando ustedes vean electros en mujeres, a veces no hay que asustarnos tanto porque muchas podríamos tener ondas T invertidas, por ejemplo, en todas las precordiales. Dicen luego muchos cardiólogos del género masculino que las mujeres siempre mentimos hasta en el electro, ¿no? Porque hacemos muchos estudios y todo sale normal, pero el electro tiene T invertidas y la paciente a lo mejor tiene un síntoma ahí, algún inespecífico, ¿no? Y este otro término en el contexto de síndrome coronario agudo, que es un MINOCA o infarto del miocardio con arterias coronarias sin lesiones. Esa se presenta, la forma de presentación es igual, un dolor en el pecho, vamos a tener un electrocardiograma con alteraciones del segmento ST, ya sea desnivel positivo, desnivel negativo, ondas invertidas, pero con dolor característico. Ahora, en MINOCA, la obstrucción, el infarto sin obstrucción, ¿qué puede ser? Pues disección coronaria. Esto es raro, pero pasa hasta en embarazadas, es donde más se reporta. Vasoespasmo, trombos. Hay pacientes que su manera de debut en enfermedades como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos o lupus, que hacen mucho carga de pues es con un infarto. Alguna placa lipídica o alguna placa fibrosa que esté erosionada, pero sin obstruir totalmente la luz. Entonces, estas son las formas de presentación, vemos que son muy variadas y no todo va a ser pues nada más una arteria tapada. Ahora, hay algunas condiciones que no se van a considerar MINOCA, ¿como cuáles? Como el síndrome de Takotsubo, que es el famoso síndrome del corazón roto. Esta es una imagen
de angiografía, en donde vemos cómo pues no está el corazón redondito, ¿no? Aquí como que se colapsa, entra, aquí está la aorta, aquí está la base del corazón, se colapsa la base, sí tiene buena contractilidad, pero la punta del corazón no, se ve abombada, es el, como le dicen, que es un, para cazar pulpos que utilizaban los japoneses, entonces, pero esto es algo funcional, el paciente sí tiene elevación, tiene dolor del pecho, generalmente mujeres que tuvieron algún evento grave, en el contexto de una cirugía, una enfermedad, alguna alteración emocional muy grave, alguna crisis hipertensiva, estrés tanto físico como emocional que desencadena que se secreten muchas sustancias de inflamación y causan esto en el corazón. La elevación de enzimas cardíacas es muy pequeña, pero la paciente sí tuvo dolor. Al momento de hacer un cateterismo cardíaco, las arterias salen normales, limpias, no hay placas de grasa, pero cuando le ponen medio de contraste al ventrículo izquierdo, se forma esta imagen. Empieza a haber una contracción mayor en la base y la punta se queda sin contraerse y se abomba. Esa es la característica. Ahora, hay cardiomiopatías no isquémicas también. Si nosotros vemos un electro con ondas T invertidas en las precordiales, pues hay una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica. Hay muchas variantes, es una enfermedad del músculo genética que va a causar estas alteraciones y va a dar dolor en el pecho, simulando angina. Y la miocarditis, que es una disfunción, es inflamación de las células del miocardio, secundaria generalmente a algún virus, puede ser una gripa, puede ser diarrea, pero esos virus van a tener trofismo por el corazón, entonces van a generar disfunción, va a haber dolor y falta de aire. ¿Cuál es el pronóstico de la cardiopatía isquémica en la mujer? Bueno, en comparación vamos a estar muy a la par del hombre, vamos a tener tanto en infarto con elevación del segmento ST como infarto sin elevación del segmento ST, vamos a tener la misma proporción en cuanto a falla cardíaca con respecto al hombre. Entonces, es importante mencionarlo porque no es porque la mujer no vaya a tener complicaciones, porque a lo mejor tuvo un infarto pequeño, no, vamos a tener el mismo riesgo del hombre. Y esto es importante en el pronóstico de mortalidad. Bueno, hay un término que yo no conocía ni cuando era internista, porque poco se toca, que es la cardiotoxicidad. ¿Cómo se define esto de cardiotoxicidad? Esto es con respecto a las terapias en contra del cáncer. Actualmente, si nosotros vemos las estadísticas de qué nos vamos a morir, pues o de alguna enfermedad cardiovascular si estamos en México o de cáncer. Entonces, todas las terapias que se utilizan para el cáncer causan daño al corazón. Entonces, esta cardiotoxicidad se va a definir como cualquier lesión cardíaca. Puede ser funcional, estructural, relacionado a los tratamientos del cáncer, teniendo en cuenta la quimio, la radio y el mismo cáncer. ¿Qué van a causar? Daño miocárdico, enfermedades pericárdicas, enfermedades valvulares y enfermedad de las arterias coronarias. Esto es para ejemplificar un poquito dos casos clínicos, para ejemplificar de qué se trata la cardiotoxicidad, ¿sí? El caso clínico número 1, y que le pertenece a la mujer porque es un cáncer de mama, HER2 positivos, cáncer genético. Es una paciente de 59 años, tenía un cáncer un poco invasivo, entonces decidieron al inicio darle quimioterapia para reducir el tamaño del tumor, posteriormente operarla y continuar el tratamiento. Ese es el protocolo que decidieron en ese momento los oncólogos. Entonces, al estar en quimioterapia le dan este tratamiento que se llama trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal en contra de este gen. Entonces, tenía muchas sesiones programadas de este medicamento y la paciente inició con, todos estos pacientes es importante que tengan que tener una valoración de eso. El año pasado apenas se estandarizó y hay guías para cardiotoxicidad
en donde todos los pacientes que vayan a recibir terapia contra el cáncer, sea cual sea, tienen que tener una evaluación por el cardiólogo, aunque sean jóvenes. Tienen que tener un ecocardiograma basal, un electrocardiograma. En las guías, pues las guías son generalmente extranjeras, entonces recomiendan muchos marcadores, biomarcadores cardíacos. No, a veces no están disponibles todas, pero se recomienda que se realicen y en el seguimiento. Ahora, con un electro y un eco creo que fuera suficiente. Y bueno, también te pide que identifiques el riesgo cardiovascular de ese paciente. Entonces, esta paciente le habían hecho un eco, no lo voy a presentar porque lo habían hecho antes, se veía en global bien, pero después empezó con falta de aire, se cansaba mucho, fue al hospital y le hacen un electrocardiograma y vemos que es un electro totalmente alterado, tenemos ondas T invertidas en todas las precordiales, esto simula pues cardiopatía isquémica, ¿no? Que hay un trastorno ahí de la circulación arterial. Vemos que no hay onda R, no hay progresión del primer vector. Entonces, claramente esto es un diagnóstico diferencial de cardiopatía isquémica. Sin embargo, tiene el ventrículo izquierdo dilatado. Si nosotros sacamos algunas mediciones, podemos ver que cumplen para dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, le hacemos un ecocardiograma. Esto fue el año pasado, en julio, y vemos que tiene una función reducida del ventrículo izquierdo, la famosa FEBI, ¿verdad? Aproximadamente un 30%, está dilatado el ventrículo, tiene una pobre movilidad difusa de todas sus paredes. Cuando nosotros encontramos esto, podemos hacer la diferencia entre algo isquémico o solo insuficiencia cardíaca. Ella tenía, pues desde luego, el factor de riesgo de la quimio, entonces el corazón del lado derecho es básicamente normal y le sacamos estas medidas. Esta medida, esto no es más que un software que utilizamos para medir qué tan elástica es la fibra miocárdica, que se llama strain longitudinal global. Entonces, este strain longitudinal global, lo normal es menor de menos 20, ¿no? Más o menos menos 18, menos 19 pueden ser normales, y en este caso era menos 10, está muy alterado, muy bajito. Entonces, y vemos este cuadrito rojo, que entre más rojito es tejido sano y lo más blanquito o azul es tejido muy enfermo. Entonces, pues aquí vemos que la paciente tiene mucha disfunción miocárdica. Ahora, en el contexto del medicamento, el trastuzumab, pues este medicamento es reversible, puede ser reversible si se detecta a tiempo esta disfunción miocárdica. No todos son reversibles, hay unos que se llaman antracíclicos, que se utilizan mucho para cánceres hematológicos. Eso sí, el daño es muchas veces irreversible. Entonces, se le dio tratamiento a esta paciente y para octubre, del 2024, es decir, 3 meses después, ya tenía una buena función. De hecho, ya aquí tenía una función normal, una FEBI ya del 50%. Limítrofe a veces para nosotros, porque normal, una FEBI en una mujer va a ser más de 54%, esta tenía 50, recuperó pues de 30 a 50, recuperó bastante. Vemos que se contrae mejor el corazón, que la cavidad ya no es tan grande, que no tiene un volumen de sangre tan grande. Vemos que en la primera imagen como esto se llama contraste espontáneo, es decir, hay demasiado líquido aquí adentro, entonces no alcanza a salir todo y está recirculando. Eso también es un factor para coágulos. Entonces vemos que ya en la segunda imagen, pues ya no es así, ya hay una mejor contracción, incluso la aurícula izquierda se ve de un tamaño diferente, más pequeña. Entonces, pero es por el tratamiento. Vemos que también al medir este strain longitudinal global, pues ya subió, todavía tiene disfunción. Esto se cataloga como disfunción subclínica, menos 16.7, redondeándolo menos 17, pero lo normal es menos 18, menos 20. Entonces, aquí todavía le falta un poquito. Vemos que ya el circulito ya se pone un poco más rojo, ya no hay partes tan azules o blancas, entonces, pues hay mejoría, ¿no? Entonces, esta es la manera de evaluar la cardiotoxicidad, en este caso por un medicamento para cáncer de mama.
Ahora, este es otro caso clínico, de este no tengo el eco, pero es una paciente de 32 años. Ella tuvo linfoma hace 10 años y llegó a consultar porque tenía disnea de un mes de evolución. La placa de tórax, vemos cómo tiene derrame pleural bilateral, cardiomegalia. Vemos el electrocardiograma, tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si nosotros hacemos, tiene una S muy profunda y unas R altas. Y bueno, a ella también le hicimos su ecocardiograma y tenía una FEBI también del 35%. Esta paciente sí es más difícil porque a ella le daban tratamiento de linfoma, son antracíclicos, medicamentos como la doxorubicina. Entonces, ella recuperó, actualmente tiene 45%, pero ya no ha subido más. Entonces, ella está ya en tratamiento de insuficiencia cardíaca. Pero vemos, esta paciente no se atendía aquí, se atendía fuera y nunca le hicieron un eco ni de seguimiento, solo le hacían tomografías anuales. Entonces, a lo mejor pensar que porque sea alguien joven no le va a suceder, pues es erróneo. Tenemos que hacer la evaluación, aunque sea anual, de estos pacientes. Ah, bueno, no, perdón, aquí está el eco. Sí le hicimos eco. Tenía el 30, este es el inicial. El final ya no lo tengo, pero el inicial es este, un ventrículo izquierdo dilatado, una pobre contracción. Entonces, bueno, eso es lo que le generaba sus síntomas. Bueno, ya a manera de conclusión, es muy importante que siempre integremos los factores de riesgo ligados al sexo, en este caso de las mujeres. Preguntar siempre es una pregunta obligada, al menos en mi práctica médica, y creo que de muchos. Si tiene una paciente 40 y tantos años, 50, ¿a qué hora fue? ¿En qué momento de su vida fue? Si ya tuvo la menopausia, si recibió terapia de reemplazo hormonal, si tuvo preeclampsia, si tuvo diabetes gestacional, porque estos sí son factores que importan. Si estamos buscando cardiopatía isquémica, también, ¿por qué? Porque ver si tuvo ovario poliquístico, si ya tenía antecedente de lípidos altos, pues nos puede orientar a saber el origen de los síntomas de este paciente. También considerar que en las mujeres la cardiopatía isquémica puede ser muy variada, la mayoría no vamos a tener obstrucción coronaria, puede presentarse de otras formas. Siempre hacer caso a los síntomas, porque muchas veces por esta brecha de género, el típico, a lo mejor, razonamiento de los familiares de la paciente es, pues, está estresada, está loca, o este tipo de comentarios, o pues no, ya se le va a pasar, y generalmente las mujeres siempre llegamos tarde al servicio de urgencias. Los hombres llegan en un periodo de ventana de 1 a 2 horas cuando se infartan, pero las mujeres no, siempre llegamos muy tarde, precisamente por toda esta cuestión cultural, de ideologías, y a veces también de la poca pericia que tenemos nosotros los médicos para abordar a estas pacientes. Y bueno, también podemos incidir, que es lo que tenemos que hacer ahora, ya no ser solamente una medicina que cura pacientes enfermos, sino incidir en el curso de las enfermedades a edades tempranas. Cada vez vemos más pacientes jóvenes con resistencia a la insulina, con alteraciones en los lípidos. Entonces, tenemos que modificar sus factores de riesgo para que no se presenten estas enfermedades. Y bueno, por mi parte sería todo. Creo que vamos a tener un poquito de preguntas por los que quieran o discutir alguno de los puntos que hemos tocado el día de hoy. Así es, doctora, tenemos unos 15 minutitos para alguna duda, alguna pregunta que tengan los asistentes, algún comentario. Estamos abiertos a oídos. No sé quién pueden empezar a alzar su manita para comentarios. Sí, buenas tardes. Hola. Hola, soy el doctor Héctor. Muy interesante su presentación. Yo siempre englobaba siempre la misma población entre hombres y mujeres, pero usted da a entender que pues, el hecho de ser mujer sí hay un poco más de profundización en lo que todos sus antecedentes, sobre todo la cuestión de la menopausia. Aquí mi duda es, detectamos a las pacientes que tienen el risk score para problemas cardiovasculares y se usan las estatinas.
y de preferencia da a entender que hasta lo que queda de tiempo de vida. Pero se puede mezclar con algo más, normalmente sería lo que es el ácido acetilsalicílico, o eso es hasta que ya tengan un riesgo muy elevado o ya presentado una condición de cardiovascular. Fíjate que ahí es interesante, pues para empezar, justo les ponía yo una tablita de las hipercolesterolemias. Sí hay que ver cuándo es por comida, por ejemplo, por el tipo de alimentación que tienes, y cuándo es como, ¿cuál es la sospecha genética? Las guías dicen que el LDL para sospechar una hipercolesterolemia genética tiene que ser mayor de 190, ¿sí? Un HDL bajo y el LDL puede ser variable. Generalmente los parámetros son HDL bajito, o sea, menos de 40, y un LDL más de 190. Ahora, hay pacientes, como no hay enfermedades, hay pacientes que tienen LDL de 170, 150. Esos pacientes, si nosotros los seguimos, si hacen dietas, si se ejercitan, se alimentan bien, todo esto, el LDL va a ser igual y puede variar como por 20, 30, ¿no? Ahora, estatinas para siempre, sí, ese es el patrón del paciente. O sea, lo ideal es que a todos se les hiciera una prueba genética, que casi a nadie se les hace, es complicado, no está disponible. Entonces lo puedes seguir con perfil de lípidos, darle estatina, combinarlo con algo más. Fíjate que si tú no tienes un paciente que tenga metas, a lo mejor nos va a tocar que el paciente vea al cardiólogo, porque así sucede cada 6 meses o cada 4 meses, pero el paciente va contigo y tú ves que el paciente, por ejemplo, ya se infartó, ahí la meta de LDL tiene que ser menos de 70 o lo más bajo posible. Entonces, si tú ves que ya no le puedes dejar atorvastatina 80, muchos no lo toleran, le van a dar dolor muscular. Entonces, le puedes asociar, por ejemplo, incidir en otro mecanismo de acción, como que darle ezetimibe, que es un medicamento que se combina muy bien con las estatinas y va a bajarles un poco, vamos a tener mejores metas de control del LDL. Ahora, aspirina ya no. Hace algún par de años hay varios estudios que mencionan que aspirina, clopidogrel, que es lo mismo, solamente actúan en una vía diferente. Vamos a reservarlos a pacientes que tienen angina de pecho, pacientes que ya tuvieron un evento vascular cerebral, un infarto cardíaco, o tienen angina, nada más, o alguna otra condición donde el tratamiento sea algún antiagregante plaquetario, pero ya no como prevención de eventos cardiovasculares. O sea, la prevención está más bien en lo metabólico, ¿no? Glucosa, colesterol, y bueno, si tiene hipertensión, ver que ese paciente no tenga arritmias, porque esas son las que generalmente pues van a provocar condiciones como evento vascular cerebral. Perfecto, doctora, muy amable por aclarar eso. Normalmente en lo que es la práctica clínica aún sigo observando recetas de aspirina con pacientes sanos o incluso adultos mayores, y siempre quiero buscar la justificación para retirarlos. Pero pues, sí, pues la muchas gracias. justificación solo es esa, sí sangran, generalmente la gente grande, pues si nosotros buscamos todos los que tienen divertículos, úlceras, la gente sobre todo ya muy frágil que no come, hay gastritis, entonces es por eso que ya actualmente no se utiliza como una prevención primaria, más bien es una prevención secundaria. ¿Por qué? Por el sangrado, porque sí sangran, incluso hasta hematomas cerebrales, todo por aspirina. Entonces, si no hay una indicación, no hay que utilizarla. Muy amable, doctora, gracias. Sí, hasta luego. ¿Alguien más que tenga preguntas? Sí, doctora, bueno, por el chat menciona el doctor Edgar Giovanni, menciona, buenas tardes, excelente presentación, acabo de terminar mi servicio social y la verdad lo disfruté mucho. Sin embargo, ciertamente noté que la mayoría de mi población era mujer, aportando que ciertamente son la mayor población de riesgo. El punto es que dentro de su perspectiva, la mayoría tenía un grado de insuficiencia cardíaca, tenían signos y síntomas típicos, pero ninguna podía costear un ecocardiograma.
Para usted, ¿la radiografía puede tener buena especificidad y sensibilidad? Y otra pregunta que agrega es, ¿qué medicamento recomienda usted para el manejo de la insuficiencia cardíaca en base a su experiencia y recalcando el nivel socioeconómico que a veces pueden tener los pacientes? Claro, sí, pues ahí esa es parte de lo de la brecha que teníamos, por ejemplo, en cuanto a servicios de salud, etcétera. Ahora, contestando esa pregunta, todo sirve, nada es menos que otro. Ahora, la verdad es que si ustedes hacen una muy buena historia clínica, revisan al paciente, hay que revisar, escuchar, tocar, porque ahí generalmente está el diagnóstico. Los estudios son para, pues, corroborarlos o si tenemos alguna duda, y hay cosas que no las vamos a ver en una placa o en un electro. Pero, por ejemplo, esto es muy frecuente y lo veo diario, yo creo que es la mitad de mi consulta, pacientes que llegan con disnea. Tienen una placa de tórax donde no hay cardiomegalia, es una placa normal, no hay alteraciones pulmonares, porque eso, ¿qué podemos ver en la placa de tórax? Pues sí hay cardiomegalia, sí hay alteraciones pulmonares, hay algunos datos, por ejemplo, cuando el bronquio izquierdo se pone horizontal, no va hacia abajo, pues que esto es crecimiento de la aurícula derecha, no hay derrame pleural. Entonces, no, sí tiene buena sensibilidad, claro. Yo creo que podría complementar un electrocardiograma que ahorita lo ofrecen, por ejemplo, todos los laboratorios, como paquetes, ¿no? En donde va incluido. Si es un electro normal y hay disnea, pues difícilmente a lo mejor va a haber algo más, alguna otra enfermedad. Claro, el eco no es un estudio que esté tan disponible, pero pues también hay instituciones públicas donde se hace todo eso, a lo mejor tarda un poquito más, pero sí se hace. Ahora, medicamentos es que es individualizar al paciente. Yo creo que lo que más encuentro de cuando el paciente llega con disnea y que no está hinchado de las piernas, que no tiene algún ruido anormal en el pulmón, en el corazón, que no tiene, por ejemplo, el paciente está acostado en decúbito y no le falta el aire. La disnea es cuando hace alguna actividad física, por ejemplo, sus signos vitales son normales, la frecuencia cardíaca no está alterada, es decir, que no está taquicárdico. Muchas veces es la obesidad. Eso también es una enfermedad y causa los síntomas muy similares a insuficiencia cardíaca, pero ahora ahí tenemos insuficiencia cardíaca con una función normal. Sí, con un corazón normal, sí hay. Generalmente es el paciente hipertenso. Ahí tenemos que medir algunas sustancias como el péptido natriurético. De hecho, es lo que más prevalece. Si hablamos de insuficiencia cardíaca, esta con función normal es la que más prevalece, pero tendríamos que medir péptido natriurético. Ahora, ¿el diagnóstico puedes hacerlo clínico? Sí. Pero si tú ves, por ejemplo, sobre todo obesidad, si el paciente tiene obesidad mórbida, no camina, tiene pobre masa muscular, ese paciente se va a cansar porque no hay músculo, no hay quien le dé soporte. Entonces, la frecuencia, ¿qué pasa en esos pacientes? Empiezan a hacer actividad física y la frecuencia cardíaca se va a 120, 140 en 2 minutos. Y eso lo vemos en las pruebas de esfuerzo, es una manera objetiva de evaluar la capacidad funcional. Pero, ¿requieres un eco para hacer el diagnóstico? No precisamente, debería estar disponible, pero creo que algunos estudios iniciales son buenos y pueden a lo mejor decir, para ayudarte a decirte al paciente, ahorita no hay algo de gravedad, puedes continuar, modifica factores de riesgo y damos seguimiento, ¿no? Esta sería la respuesta a esta pregunta. Excelente aportación, doctora. Muchísimas gracias. Aquí comenta la doctora Lupita Paz. Buenas tardes. Me gustaría que ahondara un poquito más sobre las pacientes con cáncer de mama y tratamiento con antraciclinas u otros fármacos que producen cardiopatía, porque creo que no le damos mucha importancia. No, ahí creo que sí, la verdad es que ese es un tema un poco olvidado. Incluso no solo aquí, yo cuando era residente, pues de cardiología, me acuerdo que preguntaba a mis compañeros de hematología que siquiera el strain, qué era la FEBI y para qué servía en el cáncer, ¿no? O sea, eso fue hace pocos años, no estoy tan grande. Entonces, sí es un tema relativamente nuevo, todas las guías salieron en 2022, 2024, entonces, ahora,
las pacientes pues con cáncer de mama actualmente pues es prevalente. Algo un poco malo de nuestros servicios de salud es que el tamizaje lo hacen hasta los 70 años, ya de ahí ya no, pero como ahora sí la mayoría de los oncólogos envían al paciente a la evaluación con el cardiólogo, ¿qué tenemos que hacer? Si nosotros tenemos una paciente que tiene cáncer de mamas, acaba de ser diagnosticada, pues hacer su tamizaje basal, y eso incluye un electro, un ecocardiograma y su calculadora de factores de riesgo. Ahora, si ese paciente, porque pasa en muchas instituciones, para empezar, creo que salen menos ecocardiografistas que intervencionistas, entonces a lo mejor no van a hacer bien la evaluación. La evaluación del eco no es nada más ver la FEBI y el strain, también hay algo que se llama función diastólica. Si no tienes strain, porque ese es un software especial que tienes que tener en tu equipo, pues le puedes sacar unos datos que te ayudan, ¿no? Y decirle al paciente, si eso, digamos, entra en algo limítrofe, decirle al paciente, regresa en 2 meses, te voy a hacer otro, no importa cuántos, el tema es ese, ¿no? De darle seguimiento y que no se vaya a complicar. Ahora, ese paciente, aunque veamos en el caso clínico 2, que era una paciente que tenía 10 años, había tenido linfoma, pues les dan dosis muy altas de antraciclinas. Esos pacientes pueden tener falla cardíaca, no todos, algunos pues fallecen antes de saberlo, pero por la misma enfermedad, pero esos pacientes sí se tienen que seguir con eco, o sea, ahí sí es eco y el péptido natriurético, ¿sí? Entonces, el seguimiento tiene que ser a la par con el oncólogo, o sea, no nada más ver si tiene más ganglios, si tiene menos ganglios en la tomografía, también ver el corazón, sobre todo si recibieron dosis altas de antraciclinas, que la mayoría de los cánceres hematológicos, pues sí, sí les dan, ¿no? También cáncer de tumores sólidos, también la radioterapia, también es un factor de riesgo para, pero hay no tanto para disfunción miocárdica, sino para enfermedades pericárdicas. El cáncer cervicuterino, que es agresivo, que es por BPH, también tiene un trofismo por el pericardio. Estas pacientes hacen algo que se llama pericarditis constrictiva. Es metástasis al pericardio, lo hacen duro, hace que el corazón no pueda llenarse y empiezan con disnea, se hinchan mucho y la única manera de aliviarlas es quitándoles el pericardio. Lo hemos hecho. Pacientes que llegan con tamponade cardíaco por invasión al pericardio, pues le drenas el líquido, pero ese pericardio va a seguir porque tiene actividad tumoral, entonces va a seguir llenándose de líquido. Ya me tocó una paciente aquí en Villahermosa, que llegó 2 veces con tamponade cardíaco, lo tuvimos que drenar, pero pues se seguía formando, era un cáncer invasivo, de forma paliativa, se le hizo algo que se llama ventana pericárdica, que es una cirugía donde se entra para quitar el pericardio y que ese paciente ya no siga con esas complicaciones. A lo mejor fallecen, pero tienen al menos calidad de vida y no tienen que estar yendo cada rato al hospital porque el corazón se llena de líquido. Entonces, pues sí es importante evaluarlas. O sea, no nada más disfunción miocárdica y lo del strain y la función y esto, sino también ver algunas otras estructuras dependiendo de su enfermedad. Entonces, pues nos toca a veces saber o empaparnos, aunque no sea nuestra rama, de estas enfermedades. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. De aquí de los que tienen la manita alzada, ¿alguno que quisiera agregar otro comentario? Pueden abrir sus micrófonos sin ningún problema. Aquí hay una pregunta de Met Girón. Dicen, pacientes femeninos que se encuentran en menopausia con diagnóstico de diabetes, hipertensión, en algunos con obesidad y sobrepeso, ¿qué laboratorios o estudios de gabinete solicitaría de manera de prevención, pensando en que no tienen tanto acceso económico? Pues ahí, por ejemplo, lo básico, biometría, perfil de lípidos, siempre pedir, o sea, química, por ejemplo, sanguínea de casi todos los laboratorios dicen 6 es colesterol y triglicéridos.
pero yo creo que aquí podría ser química de 3, perfil de lípidos siempre. La verdad es que eso hace la diferencia. Hoy veía una paciente como estas que representamos un poco, una señora que había tenido menopausia temprana a los 40 años, decía que siempre salía el colesterol alto, nadie le había dicho que era una enfermedad, tenía 300 de colesterol y LDL de 240. Entonces ya es una red flag eso. No era diabética, hipertensa, tenía disnea. La verdad es que le hice varias cosas. El electro era normal en reposo, el ecocardiograma era normal. Le hice una prueba de esfuerzo, aunque tenía obesidad importante, pero le dije, pues, alguna manera también de tú como médico asegurarte que el paciente va a estar libre de algún evento, tenemos que buscar la forma. Hicimos una prueba de esfuerzo que es modificada para que el paciente pues no se canse tan rápido y pueda hacerla. Entonces pasó muy bien la prueba y hizo el esfuerzo necesario a pesar de la obesidad. Entonces, pues creo que, o sea, ella solo se hizo los estudios básicos de hemoglobina glucosilada, BH química, perfil de lípidos y nada más. Creo que con eso es suficiente. Si hay algún tema de disnea, dolor o angina de pecho, pues sí pedirle un electro. Creo que la mayor parte de la gente, si tiene hipertensión, tiene descontrol y tiene 40, 50 años, hay gente que empieza a los 20 años, sí hay que pedírselos, sí es importante. Al menos si está normal, bueno, ok, pero si no está normal, sí darle seguimiento. Esos pacientes siempre se complican con arritmias, sobre todo. Perfecto, doctora, muchas gracias. Aquí por WhatsApp me preguntan que si existe alguna diferencia importante entre la mujer y el hombre en el síndrome coronario, cardiorrenal, perdón. Cardiorrenal. Bueno, generalmente estos pacientes, o sea, hablar de síndrome cardiorrenal va a ser disfunción del corazón que le va a dar afección al riñón, ¿no? Paciente que tiene insuficiencia cardíaca. La respuesta es no, depende del factor de riesgo más bien de cada uno, sobre todo pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, aunque tengan una creatinina normal, si tienen, pues son pacientes que han estado descontrolados. Si ustedes le hacen un nego y hay proteínas, ese riñón no es normal. Lo ideal es que hiciéramos un estudio que se llama cistatina C, que no es dependiente de músculo. Entonces, pues eso nos daría un mejor panorama, ¿no? Ni siquiera la depuración de creatinina, cistatina C, un ultrasonido renal para ver la morfología del riñón, si son normales, si son anormales. Entonces, como tal, no hay una diferencia. Eso va a depender más bien de los factores intrínsecos de cada paciente. Y también, o sea, si yo como cardiólogo no le doy el tratamiento adecuado al paciente, ese riñón se va a dañar, pero es por congestión, o sea, por exceso de líquido. O sea, la falta de líquido daña, pero el exceso también. Entonces, ahí creo que tendría que individualizarse al paciente, pero no hay diferencia entre hombre y mujer. Ok, doctora, muchísimas gracias. Entendido de los doctores que tienen aquí la manita alzada, ¿alguien más que tenga alguna duda, algún comentario, alguna pregunta para la doctora, sino para que vayamos concluyendo con la sesión del día de hoy? Veo todavía algunas manitas alzadas, no sé si se van a animar a preguntar. Me comentan aquí por WhatsApp que se ha tenido experiencias en cardiopatías chagásicas, Chagásicas, sí. supongo. Ajá, perdón. Pues sí, eso es una enfermedad que se supone prevalente en el sureste porque la enfermedad de Chagas, pues Sí, es la claro. transmitida por la chinche besucona. Sí, aquí hay una población, hay que buscarlo, paciente que tiene miocardiopatía dilatada, es decir, miocardiopatía dilatada es que todo el corazón está grande y no funciona bien, ¿no? Entonces, esa es una. Ahora, todos esos pacientes, cuando llegan a evaluación, sí hay que pedirles el anticuerpo contra Trypanosoma cruzi
para saber, porque lo podemos dejar, hay una variedad genética. Ya cuando le pides todo, estudias al paciente y ves que no hay nada, pues lo más probable es que sea genético, ¿no? Porque, o sea, el gen también no está disponible, es costoso y a veces, bueno, el paciente en estas enfermedades, pues sí, no les va muy bien. Entonces, en Chagas sí hay una población aquí de enfermedad de Chagas, no es tan prevalente. Yo igual en algún momento tuve una experiencia de unos meses en Oaxaca, allá sí hay más enfermedad chagásica. Aquí la verdad es que no, aquí digamos, pues es, mal que bien el estado no está urbanizado, en cambio, por ejemplo, en Oaxaca no, es otra cosa totalmente. Como viven las personas, hay muchas zonas que pues, no hay urbanidad, entonces allá sí hay más Chagas. Aquí sí, pero no tanto. Lo que hay, pues, son pacientes que tienen mucha congestión, se hinchan demasiado, tienen muchas enfermedades valvulares por lo grande que está el corazón y arritmias cardíacas también. Tienen muchas arritmias cardíacas, fibrilación, muchas veces requiere un marcapasos. Entonces, sí es una enfermedad compleja porque finalmente, pues, causa mucho deterioro. Anticuerpo contra Trypanosoma cruzi, esa sería una buena práctica. Si tienen ustedes un paciente que tiene un corazón muy grande, tiene insuficiencia cardíaca y no pareciera que tenga otro origen, ¿no? Isquémico, que se haya infartado, que sea hipertenso. Entonces, siempre hay que solicitarlo. Perfecto, doctora. Nada más como último comentario, si esta enfermedad es más frecuente en hombres o en mujeres, o la relación es parejo. Pues es igual, no hay como entre hombres o mujeres, pues dependiendo, ¿no? Quién tenga más contacto ahí con la chinche y el parásito, que inocula, ¿no? Ahí sí es más cuestión de quién está más en contacto, pero no hay tanto hombres o mujeres. Perfecto. Entonces la epidemiología va para los dos. Para los dos, sí. Ok, muchísimas gracias, doctora. Antes de concluir, quiero agradecer a todos ustedes por su participación en este espacio de actualización médica. En especial, quiero agradecer nuestro más sincero agradecimiento a la doctora Blanca Estela Broca García por compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en un tema tan relevante como las cardiopatías en la mujer, que en efecto me encantó que la doctora inició comentando que somos más mujeres ahora ya que hombres y a veces tenemos la idea de que los factores de riesgo cardiovasculares lo tenemos que pensar en el clásico adulto mayor de 40, 45 años con los claros factores de riesgo cardiovasculares y solamente pensamos que a ellos les puede dar este tipo de enfermedades, sino también a las mujeres y teniendo muy en cuenta el factor predisponente de los estrógenos es que debemos tener más en cuenta este tipo de enfermedades, no darlos simplemente por sentados porque es lo que nos han enseñado en los libros desde que estábamos en la facultad, ¿no? Digo, no tiene mucho que salir yo de la carrera, pero sin duda alguna así fue. Y pues yo me imagino que así ha estado siguiendo, ¿no? Tendríamos que actualizar un poquito tal vez ahí la literatura de cuál es la verdad, la nueva epidemiología de estas enfermedades, ¿no? Sin duda nos ha brindado, doctora, valiosa información que nos permitirá mejorar la identificación, la prevención y manejo de estas enfermedades en nuestra práctica diaria. Desde el Laboratorio Chontalpa y la Red Médica Chontalpa reafirmamos nuestro compromiso con la educación médica continua y con el fortalecimiento de herramientas que apoyen a los profesionales de la salud en su labor diaria. Como parte de este compromiso, precisamente, en breve van a recibir vía WhatsApp la ficha indica de las cardiopatías, un recurso diseñado para facilitar la toma de decisiones clínicas. Además, el próximo lunes les enviaremos una encuesta de satisfacción. Su retroalimentación es fundamental para seguir mejorando estos espacios. Agradecemos nuevamente su tiempo, su participación, su disposición para las preguntas y esperamos verlos en nuestros próximos eventos y seguir construyendo juntos una comunidad médica más fuerte y actualizada. Gracias y que tengan todos una excelente noche. Nos despedimos. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye.